Imagina a un hombre cuya sola presencia infundía miedo. Un cazador implacable de cristianos, temido y despiadado. Pero en un instante, en un suspiro del destino, todo cambió. Saulo de Tarso, símbolo de odio y fanatismo, estaba a punto de enfrentarse a lo sobrenatural y a sí mismo. En el camino a Damasco, su alma fue sacudida por un encuentro divino tan poderoso que lo transformó de perseguidor a predicador, de enemigo mortal a pilar del cristianismo. Así nació el apóstol Pablo. ¿Qué fuerza puede cambiar un corazón endurecido por el odio en un mensajero del amor divino? ¿Qué misterio envuelve esta transformación que alteró el curso de la historia de la iglesia primitiva? Prepárate para conocer uno de los mayores enigmas de la fe cristiana. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras de la Biblia. Todo comenzó de forma impactante. Antes de ser conocido como el apóstol Pablo, era simplemente Saulo, un fariseo fervoroso, devoto de la ley y feroz perseguidor de los seguidores de Jesús. Veía a los cristianos como una amenaza que debía ser erradicada. Su reputación era temible, su determinación inquebrantable. Saulo era como un depredador, acechando a su presa con cartas de autorización en mano, camino a Damasco, dispuesto a encarcelar a todo creyente que encontrara. ¿Pero el cielo tenía otros planes? En pleno viaje, un resplandor más brillante que el sol al mediodía lo envolvió. Todo se detuvo. Saulo cayó al suelo, cegado, confundido. Y entonces, una voz poderosa, imposible de ignorar, tronó desde lo alto. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Fue como un trueno rasgando el velo del silencio. Un giro inesperado, imposible de prever. La voz celestial se reveló como Jesús, el mismo Jesús a quien Saulo había jurado destruir. Cegado por aquella luz divina, sin comprender del todo lo que acababa de suceder, Saulo tuvo que ser guiado de la mano por sus compañeros hasta Damasco. Durante 3 días, no vio, no comió, no bebió. Solo el eco de aquella voz lo acompañaba. La ceguera física que lo envolvía era un espejo de la ceguera espiritual que había dominado su vida. Pero en medio de esa oscuridad, algo nuevo comenzaba a gestarse. Una llama. Un despertar. Esas horas serían decisivas. ¿Qué destino aguardaba al temido cazador de cristianos? Saulo, aún ciego, permanecía en Damasco sumido en pensamientos que lo sacudían hasta lo más profundo. Lo ocurrido en el camino había trastornado su mundo. Nada tenía sentido y, al mismo tiempo, todo parecía encajar por primera vez. ¿Cómo podía ser que él, el perseguidor, hubiera sido confrontado por la mismísima voz del Mesías? Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, otro hombre también escuchaba la voz de Dios. Ananías, un discípulo fiel, oraba en silencio. Y en medio de su oración, una visión le fue dada. El Señor le dijo: «Ananías, ve a la casa de Judas, en la calle recta, y busca a un hombre de Tarso llamado Saulo. Él está orando, y ha visto en visión que tú vendrás para devolverle la vista». Ananías quedó paralizado. ¿Saulo? El perseguidor, aquel de quien todos huían. ¿Cómo podía acercarse a él? Pero una orden divina no se discute. A pesar del temor, Ananías obedeció. Cada paso lo acercaba no solo a un hombre, sino a un destino que nadie imaginaba. Cuando finalmente entró en la casa, se encontró con algo que no esperaba. Un hombre roto, confundido, profundamente distinto del monstruo que había imaginado. Con las manos temblorosas, se acercó a él, tocó sus ojos y le dijo: «Hermano Saulo», dijo Ananías con voz temblorosa pero firme, «el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, como si un velo se desgarrara del alma misma, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y, por primera vez en días, pudo ver. Pero esta visión no era como antes. Ahora veía con los ojos del corazón. La luz que antes lo cegaba ahora iluminaba su ser por dentro. Saulo sentía que estaba renaciendo. Lo que antes había sido furia, odio y ceguera espiritual, ahora era claridad, propósito y paz. Aquel encuentro con Ananías, un hombre desconocido que, sin embargo, parecía conocer su alma, marcó el comienzo de una transformación irreversible. Sin perder tiempo, Saulo fue bautizado. El agua que caía sobre él no solo limpiaba el polvo del camino, sino también las culpas, los temores, las dudas. Cuando emergió, ya no era el cazador, el perseguidor temido. Era alguien diferente, un hombre con una nueva misión, con un fuego divino en el corazón.
El que antes perseguía a los seguidores de Cristo, ahora estaba dispuesto a sufrir por esa misma fe. Una transformación tan profunda que pocos creían real, salvo aquellos que la habían presenciado. Después del bautismo, Saulo permaneció con los discípulos en Damasco. Cada palabra compartida, cada oración susurrada, avivaba el fuego que ardía en su interior. Y entonces, comenzó a predicar. En las mismas sinagogas donde antes había sembrado miedo, ahora proclamaba con valentía que Jesús era el Hijo de Dios. Las palabras fluían como un río impetuoso, llenas de convicción y poder. Pero este cambio no pasó desapercibido. Aquellos que lo conocían como el perseguidor quedaron atónitos. ¿Cómo podía ser que el enemigo más temido de los cristianos se hubiese convertido en su más apasionado defensor? La noticia se esparció como un incendio voraz. Y con ella, vinieron las dudas, la desconfianza y el odio. Muchos que antes eran sus aliados ahora lo veían como un traidor. Sin saberlo, Saulo estaba a punto de entrar en un camino lleno de desafíos, persecuciones y pruebas que pondrían a prueba cada fibra de su fe. La transformación en la vida de Saulo, ahora conocido como Pablo, fue tan repentina y profunda que dejó a muchos en estado de shock, y a otros, completamente desconfiados. ¿Cómo podía ser que aquel famoso por su crueldad hacia los seguidores de Jesús, ahora predicara con un fervor casi imposible de ignorar? Las sinagogas, que antes habían sido escenarios de juicio y acusación, ahora se convertían en los lugares donde proclamaba a Cristo con valentía. Lo que para muchos parecía una ironía absurda, para él era la fuerza que lo impulsaba. Pero toda nueva misión atrae nuevos enemigos. Aquellos que alguna vez lo habían acompañado en su cruzada contra los cristianos, ahora lo veían como un traidor. El cazador había pasado a ser la presa. Y eso, inevitablemente, traería consecuencias. Las palabras de Pablo, tan llenas de vida y luz, comenzaron a incomodar profundamente a quienes preferían la oscuridad de las tradiciones a la revelación del Evangelio. Estaba sembrando transformación, pero no todos los corazones eran tierra fértil. Muy pronto, surgieron conspiraciones. Los líderes religiosos de Damasco, enfurecidos por su audacia, concluyeron que debía ser silenciado. No podían permitir que alguien tan peligroso continuara propagando esa nueva fe. La ciudad que antes fue refugio, se convirtió en una trampa. Se planificó su captura, su muerte, y todo parecía inevitable. Pero Pablo, guiado por una nueva claridad y respaldado por hermanos de fe, se mantenía un paso adelante. Cuando el peligro se volvió inminente, sus compañeros idearon un plan audaz. En el silencio de la noche, mientras toda la ciudad dormía, colocaron a Pablo en una gran cesta y lo bajaron por una abertura en la muralla. Lejos de las miradas vigilantes de los guardias, Pablo escapó de Damasco. No como un fugitivo temeroso, sino como un hombre que entendía que su misión apenas comenzaba. Esa huida dramática no fue el final, sino la primera página de una vida marcada por el movimiento constante, por nuevos desafíos y enemigos, pero también por oportunidades de llevar el mensaje que ardía como fuego en su alma. El camino era incierto, pero el destino le tenía reservados desafíos aún mayores. Ahora, como un hombre marcado, Pablo ya no podía caminar libremente. Cada ciudad, cada sendero, cada esquina, estaba cargada de incertidumbre. Donde antes había sido el cazador, ahora era la presa. Una inversión completa de su antiguo rol en el mundo. Tras abandonar Damasco, Pablo regresó a Jerusalén. Allí, los cristianos aún lo veían con recelo. ¿Cómo confiar en quien había sido su más temido enemigo? Era comprensible. Después de todo, el mismo hombre que había presenciado y aprobado la muerte de Esteban, ahora afirmaba ser discípulo de Jesús. La tensión era densa como una niebla invisible. Pablo podía sentirla en cada mirada, en cada gesto contenido. Quería llamar hermanos a quienes todavía temblaban con su presencia. Pero Pablo no era alguien que se dejara vencer por la duda. Su fe, nacida en medio de la luz, ardía con una intensidad que no podía apagarse. Intentó unirse a los apóstoles en Jerusalén, pero la puerta estaba cerrada. Fue entonces cuando apareció Bernabé. Conocido por su generosidad, respeto y valentía, fue él quien llevó a Pablo ante los apóstoles. Narró con pasión su conversión milagrosa y su audaz predicación en Damasco. Solo entonces comenzó a derribarse el muro de la desconfianza. Aún así, la vida en Jerusalén estaba lejos de ser tranquila. Pablo predicaba con el mismo fervor que lo había transformado. Sus palabras comenzaron a llegar a los oídos de los helenistas, judíos de habla griega, quienes rápidamente se sintieron amenazados.
no les gustaba lo que escuchaban. Y pronto, comenzaron a tramar su muerte. El ambiente se volvía cada vez más hostil. Otra vez, Pablo sentía el filo invisible del peligro acechando. Su vida pendía de un hilo. Pero donde otros huirían, él veía la necesidad de actuar. Tomar decisiones rápidas. Decisiones que lo llevarían por caminos desconocidos, a lugares lejanos, a nuevos desafíos aún más difíciles. La vida de Pablo era como un río indomable, siempre en movimiento, abriendo sendas donde antes no había camino. Y en ese flujo incesante, su misión apenas comenzaba a desplegarse. Lejos del peligro inmediato, Pablo emprendió una nueva etapa de su vida, una travesía hacia tierras lejanas. Ya no era simplemente un predicador apasionado, se había convertido en un misionero incansable, un navegante del espíritu cruzando mares y continentes con un solo propósito: llevar el mensaje de Cristo a donde aún no había llegado. Sus viajes por el Mediterráneo no fueron nada fáciles. Cada travesía era una batalla contra lo desconocido. Las aguas impredecibles del mar, tormentas violentas que surgían sin aviso, embarcaciones frágiles que crujían con cada ola, costas extrañas donde nadie lo esperaba. Pero Pablo, como un capitán que confía más en su fe que en la brújula, navegaba con una determinación inquebrantable. Sabía que cada puerto, cada ciudad, podía esconder corazones sedientos de verdad. Y eso bastaba para seguir adelante. En sus pasos, Pablo encontró un mosaico de culturas, idiomas, creencias y costumbres. En algunas ciudades era recibido como portador de esperanza. En otras, como una amenaza que venía a desafiar las estructuras religiosas y sociales. Pero nada de eso lo detenía. Al contrario, cada resistencia era una señal de que el mensaje estaba sacudiendo lo establecido. En Efeso, en Corinto, en Filipos y en tantas otras ciudades, Pablo comenzó a sembrar. No solo palabras, sino comunidades. Iglesias pequeñas, hechas de personas comunes, judíos, gentiles, hombres y mujeres que se unían bajo el Evangelio. Cada grupo que nacía era una victoria, una chispa de luz encendida en medio de la oscuridad. Sin embargo, su misión distaba mucho de ser tranquila. En cada ciudad, en cada calle, Pablo sabía que no solo lo esperaban almas abiertas, también lo esperaban pruebas, enemigos, y momentos donde su vida pendía de un hilo. Y así, incansable, llegó a Atenas. Majestuosa, imponente. El corazón de la cultura griega, la cuna de los filósofos, el hogar de ideas que habían cambiado el mundo. Sus calles eran galerías vivientes de mármol blanco, adornadas con templos grandiosos y ecos de sabiduría antigua. Allí, en medio de ese esplendor pagano, Pablo estaba por enfrentar uno de sus desafíos más fascinantes. Atenas, la cuna de las filosofías que moldearon el pensamiento occidental, era una ciudad vibrante donde las ideas fluían como un río, donde cada esquina parecía estar llena de debates apasionados y elocuentes discursos sobre el sentido de la vida, la naturaleza del universo y el destino de la humanidad. Pero, lejos de sentirse intimidado por el ambiente intelectual de la ciudad, Pablo caminaba por sus mercados, observando con detenimiento los altares y santuarios dedicados a los dioses. Y entonces, algo llamó su atención: un altar dedicado al Dios desconocido. La ironía no pasó desapercibida. En medio de tanta sabiduría, los atenienses aún admitían ignorar la verdadera identidad de un Dios. Ese era el punto de conexión que Pablo necesitaba. Convocado a hablar en el Areópago, el centro donde se discutían las grandes ideas, Pablo se levantó ante los filósofos estoicos y epicúreos, hombres que se dedicaban a desmenuzar cada concepto, cada creencia, con una calma impresionante. Pero Pablo, lleno de convicción, no atacó las creencias de los atenienses. Al contrario, utilizó su propia búsqueda de la verdad como punto de partida. «Veo que sois muy religiosos en todos los aspectos», dijo, mirando a los sabios con determinación. «Porque al pasar y observar los objetos de vuestra adoración, encontré un altar que tenía esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que vosotros adoráis sin conocer, eso es lo que yo os anuncio». Una jugada audaz, una metáfora perfecta que conectaba lo desconocido con lo conocido, lo invisible con lo visible. Pero Pablo sabía que su discurso no solo desafiaría a las mentes más brillantes de Grecia, sino que abriría puertas a debates más profundos, y quizás a enfrentamientos que pondrían a prueba su fe de maneras que aún no podía imaginar. Tras dejar Atenas, Pablo se dirigió a Corinto, una ciudad muy diferente, pero igualmente desafiante. Corinto era un lugar vibrante, lleno de vida y diversidad, pero también marcado por la decadencia y la inmoralidad.
Sus calles reflejaban su reputación, con templos dedicados a dioses que fomentaban el culto a la sensualidad y la corrupción moral. En Corinto, una ciudad famosa por su próspero comercio y su estratégica ubicación, los excesos y placeres carnales se celebraban sin reservas. El ambiente corrupto que lo rodeaba no intimidó a Pablo, al contrario, sabía que estaba en un terreno difícil, pero también comprendía que era precisamente allí donde el mensaje del Evangelio necesitaba ser escuchado. Comenzó a predicar en las sinagogas, tratando de alcanzar a los judíos, pero pronto dirigió su atención hacia los gentiles, quienes más necesitaban escuchar una palabra de esperanza y transformación. Fue en Corinto donde Pablo conoció a Aquila y Priscila, un matrimonio de judíos que compartían su fe y trabajaban como fabricantes de tiendas. Se convirtieron en grandes amigos y compañeros de ministerio, y juntos comenzaron a construir algo que parecía imposible, una comunidad de fe en medio de la decadencia. Los días de Pablo en Corinto estuvieron llenos de desafíos. La corrupción de la ciudad no era solo una barrera física, sino también espiritual. Cada predicación era un enfrentamiento directo con las fuerzas que mantenían a las personas atrapadas en el vicio y la inmoralidad. Sin embargo, contra todo pronóstico, el mensaje de Pablo comenzó a echar raíces. Personas comunes, cansadas de una vida vacía, comenzaron a escuchar sus palabras y a transformarse. Pero como un árbol que crece en terreno rocoso, esta nueva fe estaba destinada a enfrentar vientos fuertes. El éxito de Pablo en Corinto atrajo la atención de muchos, y no todos estaban contentos con la influencia que comenzaba a ejercer. Una resistencia creciente estaba a punto de surgir, y Pablo necesitaría toda su fe y coraje para continuar su misión. Pablo sabía que su misión estaría llena de desafíos, pero nada podría haberlo preparado completamente para lo que vendría. Se dedicó a la predicación y al establecimiento de iglesias por donde pasaba, pero ese compromiso trajo consigo persecuciones y encarcelamientos. Aquel que una vez fue un perseguidor, ahora se convertía en el perseguido. Antes, el que había perseguido ahora era perseguido. Pablo experimentaba en su propia piel las consecuencias de seguir a Cristo con tanta devoción. En una de sus muchas prisiones, fue llevado a una celda oscura y húmeda, donde pesadas cadenas lo ataban. Pero sorprendentemente, esas cadenas no podían aprisionar su espíritu. Fue allí, en la oscuridad de la prisión, donde encontró una nueva forma de libertad. En lugar de lamentarse, Pablo tomó una pluma y comenzó a escribir. Las paredes frías a su alrededor parecían desaparecer mientras se concentraba en sus cartas dirigidas a las iglesias que había fundado. Esas cartas, escritas a la tenue luz de una antorcha, estaban llenas de aliento, instrucción y profundo amor por los nuevos cristianos. En cada palabra, Pablo transmitía la alegría y la paz que había encontrado en Cristo, incluso en medio del sufrimiento. Sabía que, aunque estaba preso, sus palabras podían viajar mucho más lejos de lo que él mismo podía imaginar, tocando corazones y fortaleciendo la fe de muchos. El encarcelamiento de Pablo en Roma dio lugar a la carta a los Filipenses, donde escribió con una confianza casi sobrenatural: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras, cargadas de significado y poder, resonaron por los oscuros pasillos de la prisión y viajaron a lugares que Pablo nunca podría haber alcanzado físicamente. Pero mientras continuaba escribiendo, surgían nuevas amenazas, y las cadenas que rodeaban sus muñecas no eran más que un reflejo de las cadenas invisibles que intentaban silenciar su voz. La lucha de Pablo estaba lejos de terminar, y cada día traía un nuevo desafío que ponía a prueba su fe y su determinación. A medida que Pablo enfrentaba los desafíos de su misión, cargaba consigo un peso que nunca lo abandonaba. Era algo que él describía como una espina en la carne, un dolor constante que lo atormentaba pero que nunca explicó con detalle. Algunos creían que era una enfermedad, mientras que otros pensaban que podría ser una dificultad emocional o espiritual. Sin importar su naturaleza, esa espina se mantenía presente en su vida, recordándole constantemente que la misión era más grande que su propio sufrimiento. Lo que fuera esa espina era un recordatorio constante de su fragilidad humana. Pablo clamó a Dios pidiendo alivio, suplicando repetidamente que esa espina fuera removida. Sin embargo, la respuesta que recibió moldeó su comprensión del sufrimiento: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esas palabras no solo confortaron a Pablo, sino que le dieron una nueva perspectiva sobre sus luchas. En lugar de ver la espina como un obstáculo, comenzó a verla como una fuente de fortaleza, algo que lo mantenía humilde y dependiente de la gracia divina. Esta lección fue una de las más profundas que Pablo aprendió en su camino. La espina en la carne,
lejos de ser una maldición, se convirtió en un símbolo de su conexión con Dios. Era un recordatorio de que, a pesar de todas sus realizaciones y su inmensa sabiduría, seguía siendo humano y que su fuerza no provenía de sí mismo, sino del poder de Dios actuando en su debilidad. A pesar de todo, la espina seguía incómoda, como una sombra que nunca se alejaba por completo. La vida de Pablo estuvo marcada por una búsqueda incansable de llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo conocido, pero entre sus muchas cartas y predicaciones, la Epístola a los Romanos se destacó como una verdadera obra maestra, un manifiesto de fe que sintetizaba todo lo que él creía. Escribiendo desde Corinto, Pablo sintió la necesidad de dirigirse directamente a los cristianos de Roma, una iglesia que aún no había visitado, pero que ocupaba un lugar especial en su corazón. La carta a los romanos es una declaración poderosa sobre la justicia de Dios y la salvación por la fe. Pablo, con su mente aguda y su corazón ferviente, expuso cómo todos, judíos y gentiles, estaban bajo el poder del pecado, pero también cómo la gracia de Dios, a través de Jesucristo, ofrecía redención a todos los que creyeran. Dibujaba un cuadro vívido, donde la ley y la fe se entrelazaban en una danza divina, mostrando que la verdadera justicia no venía de la observancia de la ley, sino de la fe en Cristo. Cada palabra de Pablo era como un martillo que moldeaba la comprensión de la Iglesia, no solo en Roma, sino en todas partes. Utilizaba poderosas metáforas para describir la vida cristiana, como la imagen de ser crucificado con Cristo y nacido de nuevo, indicando una transformación completa que comenzaba en el interior y se manifestaba en cada acción. La carta fluía como un río, llevando a sus lectores de una comprensión superficial de la fe a las profundidades de la misericordia de Dios. Pero mientras Pablo escribía estas palabras inspiradas, sabía que el tiempo se estaba agotando. Sentía dentro de sí un impulso, una urgencia por ir a Roma, el corazón del imperio, donde podría predicar personalmente ese mensaje transformador. Sin embargo, también percibía que ese viaje no sería sencillo. Una tormenta parecía formarse en el horizonte, y Pablo, siempre atento a los signos, presentía que su travesía hacia Roma traería desafíos que aún no podía prever. La jornada de Pablo estaba llegando a un momento crucial. Desde el comienzo de su misión, había soñado con llevar el Evangelio al corazón del Imperio Romano, a la misma Roma. Para él, alcanzar Roma significaba tocar el centro del mundo de su tiempo, donde las ideas y culturas convergían y se extendían a todas las naciones. Roma era el destino final, el lugar donde creía que podría plantar una semilla que crecería e influiría en todo el imperio. Pablo sabía que el viaje no sería fácil, pero estaba decidido a continuar. Sin embargo, su llegada a Roma estuvo precedida por una serie de eventos que parecían poner a prueba su fe y su determinación. Después de ser arrestado en Jerusalén por predicar, fue llevado en una larga y difícil travesía como prisionero en un barco hacia la capital del imperio. El mar, que tantas veces había sido su camino hacia nuevas tierras, ahora se convertía en un escenario de desafíos aún mayores. Durante el viaje, una violenta tormenta azotó el barco, lanzándolo de un lado a otro en medio de las aguas embravecidas. Durante días, la tripulación y los prisioneros lucharon contra el viento y las olas, sin saber si sobrevivirían. Sin embargo, Pablo mantuvo la calma y la fe, alentando a todos a bordo con la promesa de que ninguno perdería la vida, ya que Dios estaba con ellos. Así fue como, a pesar del naufragio que los dejó a la deriva, todos llegaron sanos y salvos a la isla de Malta. Incluso después de sobrevivir al naufragio, Pablo continuó su viaje, ahora como prisionero de Roma, pero con el espíritu libre y lleno de esperanza. Al llegar finalmente a la ciudad, sabía que estaba a punto de enfrentar su destino final, pero también tenía la certeza de que cada paso de su viaje había sido guiado por algo mucho más grande que él mismo. Pablo, al llegar finalmente a Roma, no dudó en continuar su misión. A pesar de ser prisionero, se instaló en una casa alquilada, donde recibía a todos los que venían a él, predicando sobre el reino de Dios con total libertad. A pesar de estar bajo constante vigilancia, su prisión física nunca fue capaz de encadenar su voz, su fe o su espíritu. Mirando la travesía de Pablo, vemos a un hombre que enfrentó tormentas, prisiones, traiciones y naufragios, pero que nunca perdió el enfoque de su misión. Cada obstáculo en su camino fue, en realidad, una oportunidad para fortalecer su fe y la de aquellos a su alrededor. Transformó cada golpe del destino en una oportunidad para esparcir la palabra de Dios, demostrando que la verdadera libertad y el verdadero poder no provienen de las circunstancias externas, sino de una convicción interna inquebrantable. Al final, la mayor lección que Pablo nos deja es que,
incluso cuando nuestras vidas parecen estar fuera de control, hay un propósito mayor en acción. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza no radica en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con fe, sabiendo que cada paso, cada decisión, nos acerca al propósito que nos ha sido asignado. La misión de Pablo era clara, y la cumplió hasta el final, no por las facilidades, sino precisamente por las dificultades. Y así, cada desafío que Pablo enfrentó se convirtió en oportunidades de crecimiento y testimonio. Su vida, marcada por la lucha, las pruebas y la perseverancia, se transformó en una lección viviente de fe inquebrantable y dedicación al propósito divino. Cada momento de sufrimiento se convirtió en una plataforma para proclamar la esperanza y la redención que solo Cristo podía ofrecer. El viaje de Pablo no terminó en Roma, sino que siguió resonando a través de las generaciones, un testimonio de cómo la fe puede superar cualquier adversidad. Si te ha gustado la historia de Pablo y quieres seguir escuchando más historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perder ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más poderosas lecciones de la Biblia, aprendiendo de los momentos más oscuros y brillantes de los grandes hombres y mujeres que vivieron por la fe.